Buenas, mi nombre es Antonio Herrerías y vamos a proceder a la resolución del primer examen teórico del ciclo de equipo electrónico de consumo, el módulo de Sistema Electrónico de Información del IE Santiago Ramón y Cajal en Fuengirola. En primer lugar, tenemos un ejercicio que trata de lo siguiente. Tenemos que instalar en nuestro PC cuatro elementos. En este caso, una lectora de CD-ROM, que es un dispositivo bastante antiguo, una lectora grabadora de DVD, un elemento ya más moderno, un disco duro de 250 GB actual y un disco duro de 40 GB que supone que es un disco duro ya un poco más alto. Entonces hemos de montar en nuestro ordenador, en nuestra placa base, estos cuatro elementos mediante estos dos cables IDE. Bueno, este es el IDE1, como está aquí marcado, que es el IDE principal. Normalmente recordad, tiene aquí abajo este último conector que estoy señalando, de color azul, y el cable ID2, que es el ID secundario. Vamos a suponer que cada uno de estos dispositivos en la parte trasera tiene una serie de pines que mediante los jumpers los podemos cortocircuitar, y lo hemos tomado de referencia con esta posición que tenemos, que si nosotros jumpeamos estos dos pines de acá, estamos instalándolo como máster, estos dos pines del medio es slave y los dos de la derecha como cable select. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es evaluar cuál sería más conveniente en cada una de estas posiciones. ¿No? Por ejemplo, el disco duro principal, el más moderno, el que tenga mayor capacidad, el más veloz, lo vamos a instalar siempre en el máster del IDE primario. ¿De acuerdo? Es decir, directamente podemos empezar ya señalando aquí que este va a ir en el máster del IDE primario. Luego después, una buena decisión sería poner el siguiente disco duro en el máster del IDE secundario, aquí. Luego tenemos una lectora de CD-ROM y una lectora grabadora de DVD. Pues una buena decisión, esto lo podríamos dejar un poco más manos abiertas, un poquito para realizarlo de diferentes formas. Pero creo que es más correcto realizarlo de la siguiente manera. La lectora grabadora de DVD la vamos a poner en el conector que es el slave del IDE secundario, ¿bueno? Y la lectora de CD-ROM más antigua la vamos a poner compartiendo el mismo cable IDE que el disco duro principal. ¿Bueno? Así que cuando nosotros metamos un DVD, la transmisión se haga en DVD, en la lectora grabadora de DVD, la transmisión de datos tenga un solo sentido cuando queramos grabar el DVD en nuestro disco duro principal, y sería en este sentido, va del IDE secundario hacia el IDE primario. ¿Okay? No que si lo coloco en el mismo extremo del cable IDE primario en la lectora de DVD, pues la transmisión no sería, aunque parezca que están montados en el mismo cable y va a ir más rápido, no, porque aquí está configurado el mismo cable como entrada-salida de datos, es decir, tendríamos que pasar los datos por la placa base y aquí sería mucho más lento. Entonces esta es la mejor disposición. Luego simplemente tenemos que jumpear. Lógicamente vamos a empezar por el primero. La lectora de CD-ROM ocupa una posición de esclava. Entonces directamente jumpeamos aquí, un segundito, jumpeamos
como slave, que es este. Le hacemos una pequeña señal. Ahí. Ahora, la lectora grabadora de DVD es también como slave, como esclava, en el ID2, en el ID secundario. El disco duro de 250 GB lo vamos a poner como master. Y el disco duro de 40 GB también está situado como master. Así, de esta manera, tenemos configurado cuál es la, digamos, la disposición más óptima de estos dispositivos en sus respectivos cables ID. Proseguimos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio segundo, que se trata de señalar cuál de los siguientes dispositivos no son necesarios para el arranque de un ordenador o PC. En este caso, el microprocesador es fundamental. La fuente de alimentación, lógicamente, tenemos que tenerla, porque si no, no se pueden alimentar los diferentes circuitos. El ratón, pues sin ratón sí se puede arrancar un PC. Entonces, de aquí no es necesario. La tarjeta de sonido tampoco es necesaria para el arranque del PC. La tarjeta gráfica es indispensable. El teclado también es indispensable para arrancar el PC. La BIOS, lógicamente, tenemos que tener nuestro chip donde va integrado este pequeño programa que se va a encargar de arrancar nuestro ordenador, nuestro hardware. Por tanto, si es necesaria la memoria RAM, por supuesto, es necesario tener. Por lo tanto, simplemente son estos dos elementos los que no son necesarios para el arranque. En el ejercicio número 3 se trata de definir cuál de los siguientes componentes no podemos conectar a una ranura de expansión. Una tarjeta de red sí podemos conectarla en una ranura de expansión, sea por ejemplo una ranura PCI o incluso ISA, si es una tarjeta de red antigua con un conector BNC. Esa sí podemos conectarla. El microprocesador no podemos conectarlo en una ranura. No se puede conectar. La tarjeta de vídeo se puede conectar a una ranura de expansión, claro, tiene su propia ranura de expansión que es la ranura AGP, ¿no? Y ninguno de los anteriores. Entonces, la respuesta correcta sería la B. No se puede instalar en una ranura de expansión un microprocesador. A continuación, vamos a resolver el ejercicio número 4, que se trata de identificar las siguientes partes de la placa base. Aquí tenemos un dibujo de la siguiente placa base y se trata de identificar cada uno de estos componentes de la placa. Así, por ejemplo, esta primera ranura de aquí es donde se inserta la memoria RAM. En este caso, esta ranura es para la memoria RAM, su módulo de memoria RAM. Esta de aquí, las dos son iguales y es el ID primario y el ID secundario. El ID1, por ejemplo, ID1, ID2. Aquí tenemos la pila de alimentación, fundamental para mantener la hora de nuestro sistema fresco siempre. Este es el socket donde va insertado el microprocesador. Aquí tenemos el conector de alimentación del ventilador, ¿de acuerdo? Este dispositivo es el AGP, conector para conectar la tarjeta gráfica. Aquí tenemos una ranura de expansión PCI,
que es el chip de la BIOS. Y aquí tenemos el conector del floppy de la disquetera. Del floppy o disquetera. Como veis es muy fácil, todos estos elementos los hemos identificado ya previamente en clase. A continuación vamos a resolver el ejercicio número 5, que se trata de relacionar mediante flechas los siguientes nombres y el conector que tiene asociado. Por ejemplo, vamos a empezar por orden. La tarjeta gráfica, el conector ID no está asociado a la tarjeta gráfica, PS2 tampoco, AGP, seguimos leyendo, este sí, donde va insertada la tarjeta gráfica, en la valla AGP. Sin DIN DDR, conector VGA, socket, ATEX. Por lo tanto, tenemos que la A va relacionada con la número 3. La fuente de alimentación va con unas IDE, por cierto, ya tenemos la número 3 citada. La B, fuente de alimentación. El cable IDE no tiene nada que ver con la fuente de alimentación, PS2, sin tampoco, DIN DDR, conector VGA tampoco, sockets tampoco y por supuesto el conector de alimentación de las placas que es ATX, que es el número 7. Por lo tanto, otro. Memoria RAM, vamos directo, es la SIM-DIN DDR, que es la número 4. El microprocesador es un socket, la número 6. El teclado, que es nada, PS2 y con esto VGA, pues directamente sabemos que es el PS2. Recordamos que el teclado es un PS2 en un conector redondo de color morado para el teclado y de color verde para el ratón, que van juntos detrás de lo que es la torre de. Normalmente va detrás de lo que es la torreta del PC. Que es el PS2, que es el número 2. El disco duro, que es el conector IDE-VGA, pues el conector ID 1. Y el monitor, que es la asociación conector VGA, que es el 5.